entonces Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu hermosa, preciosa y poderosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pido que tu Santo Espíritu la selle en cada mente, en cada corazón y en cada vida aquí presente, Señor, y que sean para bendición nuestra y gloria tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartirles algo que me daba el Señor para esta mañana y lo he titulado Prudencia sin miedo. Prudencia sin miedo. Porque es muy fácil confundir estos dos términos si los separamos, y muchas veces el miedo se confunde con prudencia, o la prudencia se confunde con el miedo. Entonces vamos a mirar según el diccionario la definición de miedo. ¿Qué es miedo? Quiero darle la bienvenida a todos los que han llegado a este lugar, pero también a los que nos visitan por primera, segunda vez, aún tercera vez. Bienvenidos, están en la casa de oración de nuestro Señor. Amén. Sean bien, démosle un aplauso al Señor por los que nos visitan, por los que han llegado hoy aquí. Y según el diccionario, miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es la sensación de angustia provocada, amén, por la presencia de un peligro real o imaginario. También miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo o contrario a lo que estamos deseando. Y hay un ejemplo, me viene ahora a la memoria. Ayer, el viernes y el sábado empezamos los hogares de bendición, y estuvimos y fueron de gran bendición estos dos hogares. En algunas partes les llaman grupos familiares, células, bueno, grupos de conexión. Aquí en Manantial de Bendición les llamamos hogares de bendición. Y la palabra que nos compartía Daniel en los grupos hablaba en Mateo capítulo 14 sobre aquella vez que el Señor Jesucristo caminó sobre el mar. ¿Sí lo recuerdan? Y resulta que sucedió que el Señor los había despachado. Él quería estar solo por un momento. Habían estado trabajando todo el día, predicando, y entonces cuando ya se hizo noche, él les dijo que pasaran al otro lado, subieran a la barca y pasaran al otro lado, que pues en algún momento les llegaría allá. Y ellos se subieron a la barca y fueron hacia el otro lado, y resulta que se vino una tormenta cuando iban en la mitad de ese mar de Galilea. Iban en una tormenta pero impresionante que los inundó de miedo. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque ahí vemos, en este ejemplo vemos la sensación de angustia que pudieron sentir los discípulos del Señor ante un peligro real. Era real, la tormenta era real,
Y cualquiera de nosotros en algún momento, por un peligro real, pues vamos a sentir angustia y vamos a sentir miedo. Y ellos realmente pensaban que se iban a hundir, y principalmente pues el Señor no estaba con ellos en ese momento. Y entonces el susto fue terrible por la tormenta. Creían que la barca donde iban se iba a desbaratar. Pero en algún momento, dice incluso la Biblia que en la cuarta vigilia, eso quiere decir que más o menos entre las 3 de la mañana y antes de que aclarara, 3 a 6 de la mañana, pero estaba todavía oscuro, cuando ven una figura ahí que se les estaba acercando caminando sobre el mar. Pues imagínense, ellos estaban súper asustados por la tormenta, que creían que los iba a hundir y los iba a ahogar, y ahora ven allá que viene caminando en el mar un fantasma, porque eso fue lo que dijeron, un fantasma. Y de una vez pues el susto, yo creo que quedaron paralizados del susto. Y entonces ahí está también plasmado lo que es el miedo ante algo imaginario. Ellos estaban seguros que era un fantasma, pero el Señor les dijo: tranquilos, no se asusten, soy yo. Era el Señor que iba ahí caminando sobre el mar. Y Pedro, pues como siempre, él era el imprudente. Pedro era arrebatado, era lanzado, no pensaba. Él hacía las cosas y después pensaba, como nos puede pasar a muchos de nosotros, ¿cierto? Actuamos, ejecutamos, hacemos, nos metemos y después nos ponemos a pensar: ay, ¿yo qué fue lo que hice? Y entonces ahí sí, uy, Señor, ¿pero por qué? Por imprudente. Y se lanzó allá al mar, y bueno, él empezó a caminar, pero de pronto empezó a ver de lo que estaba rodeado: el mar, las olas, los rayos, las centellas, bueno, todo lo que estaba cayendo, sucediendo, y empezó a hundirse. Y el Señor le tendió la mano y lo volvió a sacar a flote. Entonces podemos ver que sí, claro, el miedo puede llegar a nosotros por la presencia de un peligro real, pero también por la presencia de un peligro imaginario. ¿A alguien le ha pasado de pronto estar solo por ahí en su casa, en su apartamento, y de pronto vio por ahí pasar una sombra? Empezó a reírse, ¿cierto? Uy, ¿qué fue eso? ¿Ah? Me están asustando. O se cayó por allá algo y, oiga, pero aquí no hay ratones. Entonces empezamos a imaginarnos un ladrón, no sé qué, un montón de cosas, y cuando vamos a ver, nada de eso, nada de eso. Nos imaginamos un montón de cosas y ya nos veíamos con el tipo ya encima de nosotros con un cuchillo y ya nos veíamos nosotros ahí, bueno, quién sabe en qué condiciones, y nada de eso. Entonces, alguna vez les hablé del miedo y les decía que hay un miedo que es necesario y es bueno, porque nos ayuda a defendernos, nos ayuda a salir, a huir, a correr del peligro, amén, a defendernos. Pero hay un miedo que ya sobrepasa los límites y ya nos hace daño, y entonces nos paraliza, no nos deja pensar, no nos deja actuar, o actuamos locamente. Entonces y cuando también en la definición nos dice que también es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo o contrario a lo deseado. Yo creo que generalmente nosotros deseamos que nos vaya bien, ¿cierto?
Pero sí han notado que algunas veces de pronto vamos a salir a alguna parte y vamos con la cuestión de que nos van a robar, o el que se sube a un avión y desde que se sube en el avión está pensando que el avión se va a caer, o va a viajar en un bus y está pensando que se van a ir a un barranco. Y pasa el viaje y no pasa nada de eso. O de pronto esto es contradictorio. Con luchas se logra poner un negocio, montar una tienda, un almacén o algo. Y el primer día que va a ir a abrir, entonces ni me provoca ir porque eso, para que no se venda nada. Y sí, a veces se va y claro, no se vende nada. Sí, ve, yo sí dije que no se iba a vender nada. Y así nos pasa. En Job capítulo 3 la palabra nos habla de que, dice Job, lo que más temía fue lo que me sucedió. Con el miedo, iglesia, nosotros traemos cosas malas a nuestra vida. Con el miedo nosotros atraemos lo que tememos, lo que no deseamos, pero que inconscientemente lo estamos atrayendo. Sinónimos de miedo: cobardía, pánico. ¿Saben que un sinónimo de miedo es timidez? La timidez es un miedo enmascarado, un miedo escondido. No es que yo soy tímido. Seamos más claros, más bien es que soy cobarde, soy miedoso. Porque eso es lo que somos, de verdad. El miedo no nos deja hablar, no nos deja actuar, no nos deja reclamar nuestros derechos, no nos deja hacer las cosas, no nos deja emprender. El miedo paraliza, el miedo daña, el miedo empobrece, el miedo nos enferma y todas estas cosas. Y vamos a ver también qué es prudencia. Según el diccionario prudencia, busqué una definición bien apropiada. Esta fue la que más me gustó. La prudencia es la capacidad de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. Esa era la definición que me pareció mejor de prudencia. Y dentro de los sinónimos está prevención, ser prevenidos; cautela, ser cautelosos; ser precavidos y ser previsivos. Son sinónimos de prudencia. Pero vamos a ver la definición bíblica, que es lo que realmente nos compete. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, qué es el miedo. Y estudiando contexto y profundizando en la palabra de Dios, el Señor me dio una definición de miedo bastante interesante. Y es que miedo es el resultado de ser controlado por la mentalidad humana. Miedo es ser controlado por la mentalidad humana, o sea, por la carne, por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Ahí en Romanos 8 capítulo 6, la primera parte, la parte A, leíamos: el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. El que se deja controlar por la mentalidad humana tendrá muerte. Y eso es lo que hemos hablado. El miedo confunde. El miedo no nos deja avanzar, ¿cierto? Y la palabra nos dice en Efesios capítulo 5, el versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no actúen sin pensar. ¿Sabe cuándo actuamos sin pensar? O una de las veces que actuamos sin pensar, cuando tenemos miedo, cuando estamos llenos de miedo. Dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y en primera de Juan capítulo 4, el versículo 18, la palabra dice:
el amor no sufre del miedo. Pero antes de este verso que voy a leer, la palabra nos dice: Dios es amor. Dios es amor. Y luego sigue diciendo: el amor no sufre del miedo. Iglesia, ¿qué tenemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma? ¿O a quién tenemos? Tenemos al Espíritu Santo. No debe haber duda. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Amén. Y dice la palabra que Dios es amor. Si tenemos el Espíritu Santo, o sea, a Dios en nosotros y con nosotros, ¿qué quiere decir que tenemos en nosotros y con nosotros? El amor perfecto, ¿cierto? Y por eso dice la palabra: el amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre de miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Todavía tiene que convencerse de que Dios está con él. Dios está con nosotros. Y dicen que Dios es amor, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, si el amor perfecto está con nosotros, ¿qué quiere decir? Que el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Y vamos a leer en Isaías capítulo 41, los versículos 10 al 31, una promesa de Dios, o algo que nos va a hablar Dios a nosotros directamente. Eso es para cada uno de nosotros. El Señor nos dice en esta mañana a todos los que estamos aquí: no temas, no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo soy tu Dios, no tengas miedo. Yo soy tu Dios, no tengas miedo. Te fortaleceré, sí, te ayudaré. ¿Necesita ayuda? Tienes la mejor ayuda, la ayuda de nuestro Dios, de tu Dios. Te salvaré con mi mano victoriosa. Mira, todos los que están furiosos contigo serán avergonzados y caerán en desgracia. Los que se oponen a ti quedarán en nada y perecerán. Buscarás a todos los que se te enfrentaron, pero no los hallarás. Los que te hicieron la guerra quedarán en nada, porque yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano. Yo soy el que dice: yo te ayudaré. No tengas miedo, no tengas miedo. Si puede, por un momento tome al que tenga más cerca de la mano. Si lo puede hacer y lo quiere hacer, tome al que está más cerca de la mano. Esa mano que te está tomando ahí, que te está agarrando, que te está, en otras palabras, sosteniendo, representa la mano de Dios agarrándote a ti. Así que, ¿y sabes algo más allá todavía? Aunque nosotros a veces nos sintamos solos, desamparados, dejados, agobiados, Dios siempre nos tiene así. Él siempre nos tiene así, agarrados. Sino que por nuestra mente humana, como dicen, nos dejamos dominar de nuestra mentalidad humana, de nuestra naturaleza humana, que solo vemos las circunstancias adversas y solo vemos los problemas, las dificultades, y los vemos tan grandes y centramos nuestra mirada solo en eso y en ellos, que no nos permite ver
al gigante de gigantes, al más grande, al más poderoso que nos tiene agarrados. Pueden soltarse, ya se amañaron ahí, ¿no? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Nuestro Dios es hermoso. Nuestro Dios a veces es conmovedor pensar en ese ser tan santo, tan puro, y estar tan pendiente de nosotros. Y con tantos desplantes que nosotros les hacemos. A veces nos comprometemos a una cita con Él y lo dejamos esperando tan fácilmente porque se nos apareció cualquier otra cosa. Los domingos aquí tenemos una cita con Él, una cita con Dios. Y saben que yo me imagino al Señor los domingos con su perfume, esperándonos, y no llegamos. Pero gloria a Dios por los que hemos llegado, y Dios se alegra mucho por eso, pero sigue esperando los que no han llegado. Y prudencia. Entonces vamos a recordar la definición bíblica para miedo. Para los que toman nota, es el resultado de ser controlado por la mentalidad humana. Amén. Prudencia es el resultado de ser controlado por el Espíritu. Dice la parte B de ahí de Romanos capítulo 8, el versículo 6, dice: pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Tendrá vida y paz. La prudencia que nos habla la Biblia, que nos habla el Señor a través de su palabra, es la que es la que debemos tener. Se refiere, ¿saben a qué? La prudencia principalmente que debemos tener a discernimiento y templanza, o sea, dominio propio. Dice un proverbio: el que se domina a sí mismo es más poderoso que el que domina ciudades. Tremendo, ¿no? Porque a veces queremos dominar el mundo y no nos dominamos ni nosotros mismos. A veces esas iras que se nos salen, ¿cierto? Y acá nos ven y ay, pero es que el pastor tiene una cara de santo. Serio, pero tiene cara de santo. Y dirá por ahí algún ángel: pero es que no saben la joyita que es en la casa. Bueno, mi esposa lo dirá, ¿no? Pero en verdad a veces se nos pueden salir esas iras y esas rabias, y somos tan descarados, ¿cierto? Que le echamos la culpa incluso a nuestro papá, que dice: no, es que yo saqué yo soy iracundo, soy rabioso, soy de mal genio, porque es que lo heredé de mi papá. Y yo digo: bueno, sí, pueden tener razón, pero si su papá es el diablo, sí, en serio, porque ese sí es iracundo, es rabioso, vive bravo. Porque nosotros no tenemos por qué echarle la culpa a nuestro papá. Que nuestro papá haya sido de mal genio, vaya y venga, pero por eso no tenemos que nosotros ser de mal genio. Porque es más, cuando venimos a Cristo, la presencia de Cristo se lleva esas cosas. Dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que ahora son todas hechas nuevas.
Entonces, y no quiere decir que no nos va a dar rabia, ¿cierto? Nos puede dar rabia. Lo que no podemos es salirnos de casillas. O como dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Algunos piensan que al Señor no le dio rabia. Claro que Él le dio rabia y varias veces. No solo la vez que le dio rabia ahí en el templo, que lo limpió de todos esos negocios que habían hecho con la fe o estaban haciendo con la fe. Otras veces también le dio rabia, pero ¿qué hizo la diferencia? Que Él nunca pecó. Nunca pecó. Y la prudencia nos lleva a ello, a dominarnos. La prudencia nos debe llevar a discernir los peligros que nos acechan. Y nos debe ayudar a eso, a protegernos. Pero entonces no podemos escudarnos en la prudencia para no hacer las cosas. Porque a veces, por prudencia, entre comillas, no emprendemos nada, no hacemos nada. Mire cuántas personas, mis hermanos, y bueno, yo sé que hubo mucho dolor cuando empezó la pandemia y todas las cosas que sucedieron, la partida de seres queridos. Eso fue terrible. Pero mis hermanos, muchos se murieron no de COVID, sino se murieron de soledad, encerrados. Unos porque tomaron la decisión por prudencia, encerrarse y no salir y no ver a nadie. Y otros porque sus hijos o sus familiares, en el caso de los adultos mayores, gracias, tomaron la decisión de encerrarlos y no los iban ni a ver, porque los podían contagiar. Y entonces por prudencia los encerraron y se murieron, no de la enfermedad, sino de tristeza, de soledad. Entonces mira que nosotros no debemos ser extremistas, debemos ser prudentes. Dice la palabra, el prudente ve el peligro y se aparta, ¿cierto? Sí, claro. Pero no podemos escudarnos en la prudencia o escudar con la prudencia el miedo, porque el miedo paraliza. La prudencia nos ayuda a discernir los peligros que pueden haber para tomar las mejores decisiones para esquivar esos peligros. Amén. Y puede que nos equivoquemos, pero el haber sido prudentes nos va a ayudar a salir más fácilmente de los errores que cometamos. Dice en Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 12, dice: tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. No debo permitir que nada me domine. Por eso es tan importante en nuestra vida la prudencia, como lo habla la Biblia, como lo dice el Señor. Que tengamos discernimiento y que tengamos dominio propio, que nos podamos dominar. Dice en Filipenses capítulo 1, los versículos 9 y 10, dice: y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento, para que distingan, o sea, para que disciernan
lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Amén. La prudencia es una muestra de sabiduría. Por medio de ella nos podemos anticipar a los sucesos de una manera realista, en donde podamos reflexionar y evaluar las circunstancias que se nos presentan para decidir correctamente o lo mejor posible las acciones que debemos tomar. Para la toma de decisiones, qué importante es la prudencia. No obrar locamente. La prudencia, ¿sabe qué nos dice? A veces nosotros le tengo el negocio del siglo. Listo, hagámoslo. ¿Y sabe qué nos dice la prudencia? Pare. Pero la prudencia no nos dice quédese ahí quieto y no haga nada. No emprenda nada porque lo pueden robar, lo pueden tumbar, puede fracasar. No, la prudencia no nos dice eso. La prudencia, ¿sabe qué nos dice? Piense. Haga un pare primero y piense. Calcule. La palabra nos habla. ¿Quién que va a construir una casa, una torre, un edificio, no se pone primero a calcular los gastos? Es por eso que muchas veces, por no hacer esos cálculos, por no pensar lo que se va a hacer y meterse alocadamente, muchas veces invierten cantidades de dinero, entierran un montón de dinero, se les va todo el dinero en unas bases y decía mi papá, quedan diciendo a bestia. Pero la prudencia también nos dice: actúe. Amén. Parar, pensar y actuar. No de pronto actuar y después pensar cuántos o en cuántos problemas nos hemos metido por actuar y después pensar, ¿cierto? Nos hemos metido en muchos problemas por ser imprudentes, pero también cuántas bendiciones nos hemos perdido por ser miedosos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, amén, sino un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Repitamos lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 5. Dice: los que siguen la mentalidad humana, aquí estamos hablando entonces del miedo, solo piensan en satisfacerla. Pero los que viven según el Espíritu, o sea, los que son prudentes, solo piensan en satisfacer al Espíritu. Los prudentes saben lo siguiente que está escrito en la palabra. O sea, los que son controlados por el Espíritu. ¿Hay alguien aquí controlado por el Espíritu? Amén. Vamos a creerlo al menos por fe, amén, que estamos controlados por el Espíritu. Porque podemos decir: no, pero qué controlado voy a estar yo por el Espíritu si ahí saliendo de la casa le metí un grito a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, y se me salió dice alguien por ahí, se me salió el Chucky ese que. Dice la palabra en Proverbios capítulo 16 versículos 1 al 3.
dice lo siguiente: los que son controlados por el Espíritu. ¿Hay controlados por el Espíritu aquí? Amén, gloria a Dios. Entonces los controlados por el Espíritu, dice, hace planes, ¿cierto? Pero solo el Señor puede hacerlas o hacerlos realidad. Eso debemos tenerlo claro. No es malo hacer planes, es bueno hacer planes, planear cosas, la vida y los negocios, las construcciones, la carrera. Planear no es malo, es bueno, pero debemos ser conscientes que lo que dice la palabra, solo el Señor puede hacerlos realidad. Porque mire, a veces nos empecinamos en meternos en algo y el Señor nos cierra las puertas, como que no se dan las cosas, y seguimos empecinados en eso, y nos cerraron aquí, entonces nos fuimos allá buscando lo mismo, y no discernimos que el Señor nos está diciendo que lo que Él quiere es que no nos metamos en eso, que no nos metamos en eso. Segundo versículo: cada cual cree que lo que hace está bien. ¿Cuánto les pasa esto? Generalmente nosotros pensamos que lo que hacemos está bien. Siempre que nos enojamos con alguien y cuando de pronto se le va a contar a otro, ¿quién tenía la razón de haberse enojado? El que está contando, ¿cierto? Y resulta que el que supuestamente no tenía la razón le está contando a otro y le está diciendo que nosotros no teníamos la razón. Eso es un ejemplo, no sé si estará fuera de base, pero es parecido a lo que estoy hablando. Se encuentran un par de personas que hacían, pero los siglos o los años de los años que no se veían y habían sido novios, y ya pues cada uno con más de 60 años, y entonces se encontraron y cada uno iba ahí con un amigo, él con un amigo y ella con una amiga, y ay, hola, ¿qué más? ¡Qué gusto! Uy, no, ¿cuánto hacía? Uy, no, sí, no, pues desde que tuvimos allá nuestro cuentico y esto, pero imagínate cuánto tiempo, lo otro. Y listo, y se despidieron. Bueno, chao, saludos, ¿no? Qué bien estás, qué bonita estás. Oiga, pero no has cambiado. Y yo digo, no, tú tampoco, estás muy bien. Ah, bueno, chao, gracias, hasta luego. Y ya cuando iban cada uno por allá, le iba diciendo la que fue novia del otro, le dice a la amiga: oiga, pero cómo está de viejo y acabado ese Jorge, ¿no? Y resulta que el que fue novio le iba diciendo allí al amigo: oiga, pero esa Eurípidas, esa Gertrudis, ¿cómo se acabó, no? Parece mueble fino, bien acabada. Y así somos, y eso somos, de verdad. Dice el versículo 3: pon en manos del Señor. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire lo bonito con el Señor. Les cuento testimonio de mi vida. Yo quería ser astronauta. Sí, yo me la pasaba en la luna realmente.
quería ser astronauta. Después quería ser ingeniero. Quería hacerle competencia aquí a nuestro hermano Felipe. Y después, en algún momento de mi vida quise ser actor, en otro momento quise ser cantante, en otro momento quería ser futbolista. Bueno, pero para ninguna de esas me dio. Pero la verdad es que si algo hubiese pensado de lo que yo quería hacer, era pastor. Yo no quería ser pastor. En algún momento, y sí tuve por un tiempo, quería ser sacerdote. Pero después de que tuve algún inconveniente, me puse bravo con Dios. Y por un tiempo bien largo se me quitaron las ganas de ser sacerdote. Y me olvidé de ello. Mucho menos pastor. Y hoy que miro mi vida y soy pastor, tengo que reconocer que ese era mi sueño. Y yo no lo sabía. Dios había soñado conmigo siendo pastor. Y el sueño de Dios se alineó con mis sueños. Y el sueño de Dios se volvió mi sueño. Y mi sueño se volvió realidad. Porque ese es nuestro Dios. Por eso no se angustie. Por eso aquí la palabra nos dice: pon en manos del Señor todo lo que haces. Todo. Nosotros a veces queremos ser una cosa, o queremos lograr alguna cosa, o hacer algo, y la terquedad, la necedad nos hace insistir, persistir y resistir en ello. Y eso no es lo que quiere Dios. No fue para lo que Dios nos creó, porque cada uno de nosotros fuimos creados para algo especial de Dios. Y somos perfectos para lo que Dios nos creó. Es necesario entonces que pongamos todos nuestros planes, nuestros programas, todo en las manos del Señor. Y como dice la palabra, nuestros planes se harán realidad. Se harán realidad. Y cuando ponemos en las manos del Señor nuestros planes, no nos vamos a sentir frustrados porque no fuimos, porque no logramos, porque no conseguimos. No. Yo hoy les digo como testimonio, iglesia, yo soy feliz. Tengo dificultades, tengo necesidades, tengo mis momentos tristes, tengo mis momentos de angustia, pero el gozo del Señor que hay en mí es mi fortaleza. Ese me sostiene, mis hermanos. Y he podido reír en medio de las angustias más grandes, de las necesidades más grandes. Me he podido gozar en medio de ellas, porque ese es nuestro Dios. Nuestros planes se hacen realidad. Y para terminar, quiero leerles el pasaje que está en Salmos capítulo 18, los primeros 3 versículos, y vamos a decírselo todos, amén. Vamos todos a decirle esto. Ahí está en la pantalla, ya lo colocaron, ¿sí? Vamos a decírselo todos, no a la 1, a las 2 y a las 3, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: Señor, te amo. Tú eres mi fortaleza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio, el que me protege, es mi escudo, me salva con su poder. Él es mi escondite más alto. Alabado sea el Señor. Cuando le pedí ayuda, me salvó. Amén. Bendiciones, iglesia.
Dios les bendiga.